Saudações. Vamos aproveitar esse tempo que nós estamos aqui isolados para explicar como o mundo funciona. A gente não pode de verdade entender as transformações pelas quais o mundo está passando, as causas e as consequências dessas transformações, se de fato a gente antes não compreender o que é o mundo que está sendo transformado. Certo? As regras estão mudando. Ok. Mas quais são as regras? Eu vou começar com esse vídeo muito interessante, demonstrando aquilo que eu acabei de falar no outro vídeo. A estreita relação entre governo y sistema financiero. Esto es una noticia, en realidad son tres noticias y de ninguna forma están relacionadas. Y si ustedes tratan de relacionarlas, están poniéndose el gorrito de papel aluminio. ¿Okay? Esto es simplemente una coincidencia. Lo que más ocurre en la política, especialmente cuando están involucrados montos gigantescos de dinero. Lo que fue la declaración de la vocera Sabrina Singh del Pentágono. Ella dejó saber que pues el dinero de los contribuyentes en Estados Unidos está en las mejores manos. ¿Okay? Resulta que tuvieron un pequeñito error de contabilidad. El dinero enviado y equipamiento enviado a Ucrania. Se utilizó el valor de reemplazar un producto, equipamiento que fue enviado a Ucrania en lugar de considerar cuál era el valor del producto actual, ya que simplemente estaban tomando algo, estaba en la reserva que ellos tenían. Debido a esto, pues inflaron el precio. Entonces, ¿cuánto fue el monto? ¿Cuánto fue? Digamos, no sé, $100,000. We have confirmed that for FY23, the final calculation is $3.6 billion, and for FY22, it is $2.6 billion, for a combined total of $6.2 billion. 6.2 mil millones de dólares en los últimos 2 años. Han recibido de lo que necesitaban en realidad. El mismo día que se anuncia también que la Comisión de Bolsa y Valores dio una multa al banco más grande de Estados Unidos, JP Morgan, de $4 millones de dólares. Nosotros vemos una multa de 4 millones a JP Morgan y pues asumimos que esto fue por, no sé, el más pequeño error. ¿Cuál fue el error? Eliminó alrededor de 47 correos. Algunos de esos correos electrónicos fueron buscados por citaciones en al menos una docena de investigaciones regulatorias. No, disculpen, no son 47, son 47 millones de correos. Obviamente por error. Y se anunció la multa de $4 millones de dólares, que es un monto gigantesco. Yo no sé cómo JP Morgan se va a recuperar económicamente de esto. Ya ahorita mismo deben estar vendiendo los escritorios y las laptops. Los ejecutivos deben estar buscando un segundo sueldo haciendo Uber, haciendo delivery. Ahora, obviamente, ustedes podrían tomar estas dos noticias y pensar, bueno, sí, pero ¿de qué forma se conectan estas dos cosas exactamente, Aquaviva? Pues yo no estoy diciendo que lo hagan. De la misma forma que es una coincidencia que hace tan solo 2 días se anunció que BlackRock y JP Morgan van a crear el Banco de Recuperación de Ucrania para recaudar cientos de miles de millones de dólares para la reconstrucción del país. Ten en cuenta, no me estoy riendo de la situación en Ucrania. La risa tuvo que ver con el hecho de que en la actualidad ya ni siquiera se molestan en mostrar cuáles son los intereses reales en Estados Unidos. Antes por lo menos tenían que decir la operación, vamos a restaurar la democracia, vamos a hacer esto, sí, al mismo tiempo y después vamos a vender los contratos a nuestros donantes de campaña y a nuestros amiguitos para que vayan a reconstruir lo que destruimos. Pero en el caso de la actualidad, pues simplemente dicen, claro, obviamente, ¿quién más va a ir a hacer el Banco de la Recuperación de Ucrania más que BlackRock y JP Morgan? Si ustedes están viendo líneas aquí, comparando un escenario con otro, diciendo que esto está conectado de alguna forma, ustedes son unos conspiranoicos. Nós vimos que se os bancos, as finanças representam o modelo econômico do Ocidente, que é o capitalismo, nós também temos que falar do sistema ideológico, que é a imprensa. Vamos falar dela. Aquí está la manera como explica Julian Assange de lo que hace Estados Unidos con las guerras para lavar dinero. O sea, cómo usan las guerras para lavar dinero. Y vean esta explicación porque está bastante simple. Because the goal is not to completely subjugate Afghanistan. The goal is to use Afghanistan to wash money out of the tax bases of the United States, out of the tax bases of European countries, through Afghanistan and back into the hands of a transnational security elite. That is the goal, i.e. the goal is to have an endless war, not a successful war.
Julian Assange, me encanta recordar a este tipo porque cada vez que alguien habla sobre la libertad de los medios, libertad de prensa, lo primero que le tienes que preguntar es su opinión sobre Julian Assange. ¿Te parece que debería estar libre? Si te dice que sí, es una persona que realmente está preocupada por la libertad de los medios. Si te dice que no, realmente es una persona que solo está preocupada por mantener el discurso hegemónico que tienen los medios. Y cuando alguien realmente usa la libertad de expresión para buscar un tipo de cambio revolucionario, está de acuerdo que debería estar encarcelado, ¿no? Está en prisión en Londres, obviamente, ¿no? Como un preso político, porque realmente sus crímenes fue revelar información verdadera de la manera como se hacían negocios. Y entre estas cosas que dijo Julian Assange está esta explicación. Lo que hace Estados Unidos con las guerras, y lo decía en ese caso, en ese momento, sobre la guerra de Afganistán, y obviamente sigue siendo perfectamente real y perfectamente idéntico a lo que está pasando hoy en Ucrania. Lo que hace Estados Unidos es que usa las guerras para lavar dinero. ¿Lavar dinero en qué sentido? Las guerras las pagan con el dinero público, con el dinero recaudado de los impuestos que pagan los americanos. Nada más que agarran ese dinero, se lo pagan a empresas de armas, de seguridad privada, transnacionales, y así jinetean el dinero, lo sacan del bolsillo de los trabajadores y después lo usan para pagar propinas, para hacer pagos de dividendos, para sacarlos en forma de capital. Y obviamente, pues digo, no para sorpresa absolutamente nadie, Ucrania ha sido declarada por organismos internacionales constantemente como de los países más corruptos del mundo. Entonces Estados Unidos constantemente manda fortunas de dinero a Ucrania que después se filtran, se pierden en burocracias y en buenas intenciones y muy malas intenciones y acaban en el bolsillo de los políticos que usan de nuevo ese poder para perpetuarse en donde están y quedarse con este ciclo infinito, ¿no? Lo que buscan ellos de alguna manera es la guerra eterna, es la guerra infinita, porque esta es una manera perfecta de sacarle dinero a los bolsillos de los trabajadores a través de la recaudación fiscal y después sacarla del Estado para no reinyectarla en una forma de beneficio a través del estado de bienestar y simplemente sacarla como dividendo, inyectando ese capital en las grandes empresas transnacionales de seguridad, de defensa y demás, ¿no? Entonces así pasa cada vez que Ucrania se ve en la necesidad de pedir un poquito más de dinero, pues Zelensky hace las suyas y aparte es un tipo que conoce muy bien. En una declaración reciente dijo que sabe exactamente todos los países el armamento que tienen y cuánto pueden prestarle y cuánto pueden darle y cuánto deberían de estar apostando y cuánto deberían de estar aportando. Y aquí lo tienen, cuando era su verdadero yo, comediante, aquí moviendo sus genitales y su cuerpo lleno de cosas brillosas para pedir ayuda mientras hacía chistes antisemitistas y racistas, justo antes de volverse el presidente de Ucrania, ¿no? Digo, un aviso profético, apocalíptico, del peligro que tienen estas figuras públicas que, pues obviamente son actores, y al ser actores, pues se vuelven profundamente manipulables. Definitivamente su moral, su ética y su perspectiva del mundo está a la venta, y este es un constante recordatorio de la importancia que debería de tener que nosotros supiéramos las posturas ideológicas de la gente que busca representarnos. ¿Qué es lo que piensan? ¿Qué es lo que creen? ¿Qué opinan sobre la libertad, sobre la justicia, su posicionamiento político, sus intenciones éticas, ¿no? Y no simplemente ser una figura pública que por llamar la atención o por saber hablar en público es suficiente y así es suficientemente moldeable para ser manipulable por las intenciones de los demás. Entonces aquí les dejo un ciclo más de este hermoso GIF del presidente de Ucrania moviendo su cuerpo para pedir dinero prestado. Suena muy bonito. Em comum, a mentira, que nem todo mundo aceita, evidentemente. Señores, esto es increíble. El oso destruye todos los argumentos de la Unión Europea y de Zelensky sobre el acuerdo del grano que ya se terminó. Escuchemos atentamente al oso. El acuerdo del grano fue firmado exactamente hace un año, el 22 de julio de 2022. Después, este acuerdo se extendió varias veces. La última vez fue renovado en mayo, hasta el 18 de julio de 2023. Hemos renovado este acuerdo una y otra vez, y al hacerlo hemos demostrado un excepcional aguante, paciencia y tolerancia. Esperamos que nuestros colegas extranjeros empezarán a cumplir totalmente con los parámetros y las condiciones acordadas y aprobadas. Sin embargo, nada de eso ocurrió. No intentaron cumplir ninguna de las obligaciones del acuerdo. En su lugar, constantemente estaban pidiendo algo de Rusia. Creo que el personal de la ONU intentó cumplir todas las promesas hechas por Occidente, pero no pudieron conseguir nada. No hicieron prácticamente nada para el buen funcionamiento del acuerdo. Pero nuestros socios occidentales no ahorraron esfuerzos en quebrantarlo, hicieron todo lo posible para hacerlo descarrilar. Y hoy, como decimos los rusos, sin una punzada de conciencia, ellos mienten a todo el mundo, diciendo que Rusia es a la que hay que culpar por el fin de este acuerdo. Además, culpan a Rusia de casi todos los desastres que soporta la población africana y de muchos otros países.
Los mismos países que Occidente robó y hundió en el abismo de guerras, hambrunas y pobreza. Y ahora sigue hundiendo a esos estados mediante un sistema neocolonial. Occidente también se ha beneficiado vergonzosamente del acuerdo del grano. Distorsionó y retorció completamente la naturaleza de estos acuerdos y su meta. Déjenme recordarles que el propósito del acuerdo era asegurar la seguridad global alimentaria, reducir la amenaza de la hambruna y ayudar a los países más pobres de África, Asia y Latinoamérica. Esta es, de hecho, la razón por la que Rusia asumió ciertas obligaciones para promover la implementación del acuerdo en primer lugar. Sin embargo, este acuerdo, que fue promovido por Occidente como una manifestación de su supuesta preocupación por el beneficio de los países más pobres del mundo, fue en realidad usada para enriquecer a las empresas europeas y estadounidenses que exportaban y revendían el grano ucraniano. En casi todo el año de este denominado acuerdo, desde Ucrania se exportaron un total de 32.8 millones de toneladas, de las cuales más del 70% fue a parar a los países ricos, incluyendo primero y sobre todo a los países de la Unión Europea, mientras países como Etiopía, Sudán, Somalia, Afganistán y Yemen, los países más pobres, recibieron menos del 3% del volumen total, menos de 1 millón de toneladas. A su vez, ninguna de las condiciones del acuerdo respecto a la retirada de sanciones impuestas contra el grano y los fertilizantes rusos para los mercados globales no ha sido cumplido por Occidente. Es más, incluso nuestras transferencias complementarias de fertilizantes minerales a los países en apuros han sido obstaculizadas. De las 262.000 toneladas de fertilizantes bloqueados en los puertos europeos, solo 2 envíos de 20.000 toneladas se enviaron a Malawi y 34.000 toneladas llegaron a Kenia. El resto pertenece en las manos sin escrúpulos de los europeos, y esto ocurre a pesar de que estamos hablando de una iniciativa puramente humanitaria que jamás debería haber estado bajo sanciones. Para empezar, y una cosa más, ciertos países europeos que dicen públicamente que es necesario dar a Ucrania la oportunidad de exportar productos agrícolas, en la práctica prohíben las importaciones de grano ucraniano en su territorio. Lo hacen mientras hablan de los intereses de sus productos agrícolas. Añadiré más cifras para clarificar la situación. El año pasado, Ucrania produjo 55 millones de toneladas de cereales y exportó 47 millones de toneladas, de las cuales 17 millones eran de trigo. El año pasado, Rusia produjo 156 millones de toneladas de cereales, se exportó 60 millones de toneladas, de las cuales 48 millones eran de trigo. La contribución de Rusia en el mercado global del trigo es del 20%. La de Ucrania es inferior al 5%, como ven, estas cifras hablan por sí solas. Es Rusia la que hace una contribución significativa a la seguridad global. Y todas las afirmaciones de que solo el grano ucraniano alimenta a los hambrientos en todo el mundo son especulaciones y falsedades. Quiero asegurarles que nuestro país es capaz de sustituir el grano ucraniano, tanto comercial como gratuitamente. Además, este año esperamos otro récord de cosecha. Teniendo en cuenta todos estos factores que mencioné, la extensión del acuerdo del grano, de la forma en que existía, perdió todo su sentido. Por eso nos hemos negado a seguir extendiéndolo. El 18 de julio de 2023 su implementación terminó. Quiero enfatizar que no nos oponemos a un acuerdo del grano, sobre todo teniendo en cuenta su importancia para el mercado alimenticio global, para tantos países. Por lo que sin duda, consideraremos regresar al acuerdo, pero solo con una condición. Si nuestras preocupaciones se toman enteramente en cuenta, y más importante aún, si se implementan. Por último, la condición fundamental para el regreso de Rusia al acuerdo es regresar la esencia humanitaria original. Si se cumplen todas estas condiciones, honraremos todos nuestros compromisos, sin retraso en base al acuerdo previo.
o que a gente percebe é que o Ocidente, na boca dos ocidentais, das instituições ocidentais, da imprensa ocidental, ou da nossa, que é essa buja, né, que trabalha para eles, é uma coisa. E o que o Ocidente é de verdade, o que o capitalismo é de verdade é outra. Muito diferente. Abraham Lincoln disse, acho que no discurso de Gettysburg, disse uma frase interessantíssima, que é possível enganar um homem uma vida inteira. E é possível enganar todas as pessoas por muito tempo. Mas não é possível enganar todas as pessoas a vida inteira. O tempo da mentira, o tempo do Ocidente e o do capitalismo está chegando. Porque a verdade, ela sempre prevalece. Por mais que demore, ela sempre prevalece. E a luta do Ocidente, mais do que contra o socialismo, a soberania, o comunismo, a luta é contra a verdade. E essa é uma luta que nem o capitalismo nem o Ocidente podem ganhar. Para nossa alegria, ok? Tenha uma boa segunda-feira e até mais tarde.